Viajes El Corte Inglés patrocina esta sección con Iñaki Colera. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso para tomarnos nuestro segundo respiro de cultura. Nos vamos de viaje como todos los martes y nos vamos con don Iñaki Colera. Muy buenas noches, don Iñaki. ¿Dónde nos vamos hoy? Buenas noches, don César. Pues nos vamos a una de esas ciudades en las que uno tiene que saber, digamos, conciliar la belleza y la sordidez, el lujo y la cochambre. Hablo de la ciudad italiana de Palermo. Ahí no es donde gobierna Convergencia y Unión, ¿no? No, que está en Italia. ¿Por qué lo habré yo pensado? Ha sido un lapsus freudiano, seguramente. No, dejémoslo, ¿no? Cualquiera se puede equivocar, yo mismo me equivoco y se me han cruzado los cables, usted disculpe. No, es que ha dicho usted Palermo y de pronto me ha saltado la cara de Artur Mas, no sé por qué. Pero vamos, que es una confusión que tiene cualquiera, no vea usted cuánto lamento la mía. Lapsus freudiano. En fin, un lapsus freudiano, efectivamente, sí. Bueno, a ver, ¿y qué nos cuenta usted de Palermo? Bueno, pues Palermo es una ciudad con una historia absolutamente increíble, una historia de 3000 años, por allá han pasado los fenicios, los cartagineses, ha pasado Grecia, Roma, por supuesto los vándalos, después el Imperio Bizantino. Fue un emirato árabe, sí, es el famoso emirato de Sicilia, que llegó a competir con el emirato de Córdoba en esplendor. Llegó a tener 350.000 habitantes, Palermo, en una época en que fue la segunda ciudad de Occidente, porque Córdoba tenía 450.000. Después tuvo una época normanda, el reino normando de Sicilia. Sí, señor, con Roberto Guiscardo. Sí. Efectivamente, y de hecho fue la época de mayor esplendor de la ciudad. A pesar de que disminuyó mucho de población, se quedó con tan solo 150.000 habitantes, pero la decadencia de Córdoba fue aún mayor y llegó a ser la mayor ciudad europea. Y después de los normandos se inicia un periodo muy relacionado con la historia de España, primero a través de la corona de Aragón y después como tal del reino de España, que dura prácticamente desde el siglo XIV al siglo XVIII. Ha sido una ciudad por la que han pasado tantos pueblos que nos han dejado un legado de belleza arquitectónica, escultórica, pues absolutamente increíble. Y que, bueno, pues que uno tiene que compartir con el caos circulatorio, la mafia, el tráfico, en fin, si uno está dispuesto a sufrir ciertas incomodidades, pues la verdad es que es una ciudad que vale la pena visitar y que empezaríamos visitando por lo que es conocido como la Plaza de las Cuatro Esquinas, aunque en realidad el nombre oficial es la Plaza de Villena, pero todo el mundo la llama así. Son cuatro esquinas que forman la intersección de las calles Maqueda y Vittorio Emanuel II y que representan uno de los primeros intentos de planificación urbanística de Europa. Es una plaza hecha a mayor gloria de la monarquía española. Está rodeada por 4 palacios barrocos, obra del mismo arquitecto florentino, y cada una de ellas tiene una fuente en su base y 3 estatuas colocadas en vertical, una encima de la otra, que representan las 4 estaciones del año, las 4 patronas de la ciudad de Palermo y 4 reyes de España, Carlos V, Felipe II, Felipe III y Felipe IV. Ese podríamos decir que es el centro de la ciudad. Esas 4 esquinas dividen la ciudad en 4 barrios históricos y pegadito a esa plaza está lo que sería la plaza que podríamos decir que es el centro de la vida social de Palermo, que es la Plaza de Pretoria, una plaza también rodeada de bellos edificios, de algunos de los cuales podremos hablar ahora, pero que sobre todo está dominada por la presencia de la fuente de Pretoria, la fontana de Pretoria, que de alguna forma ha llegado a dar nombre a la propia plaza por lo siguiente. Es una fuente que fue construida originalmente para uno de los hijos del uno de los virreyes de Sicilia, un tal Pedro de Toledo, y que cuando, en fin, después de eso, que empezó a construirse, el tal Pedro de Toledo se dio cuenta que no tenía dinero para pagarla y optó por regalarse la ciudad de Palermo. Se instaló allí y lo cierto es que es una fuente construida en el siglo XVI, llena de ninfas desnudas, también de torsos masculinos, en fin, que está colocada justo en la puerta de salida de la iglesia de San José de los Teatinos, y nos podemos imaginar a los palermitanos cuando salían de misa que decían «Vergoña», pues ha quedado para la historia de la ciudad como la Plaza de la Vergüenza, y de cierto se conoce así, Plaza de la Vergüenza. La iglesia, además de San José de los Teatinos, la plaza, quiero decir, está rodeada por otras iglesias, alguna de ellas realmente extraordinaria, como por ejemplo la iglesia de Santa María del Almirante o Santa María del Emir. Usted ya sabe, Emir y Almirante son la misma palabra, efectivamente. Y que es una iglesia de tipo normando, construida para el culto de lo que es la colonia griega de la ciudad, para el culto greco-ortodoxo,
en el año 1143, encargada por uno de los famosos 3 almirantes del reino normando, en este caso Jorge de Antioquía, y que, bueno, es una iglesia con unos mosaicos realmente extraordinarios. Entre ellos yo destacaría, porque quizá es una buena representación de lo que es la mezcla de culturas, de lo que es la ciudad de Palermo, el mosaico que representa a uno de los reyes normandos, Roger II, siendo coronado, porque es un verdadero panfleto político, no por el Papa, sino por el propio Dios, y debajo aparece Rogerios Rex en griego y en latín, y es una mezcla tanto de política como de lo que es la cultura de la época. Unos años después de que se construyese la iglesia, apenas 40 años después, pasó por ahí el famoso viajero nacido en Játiva, Ibn Jubayr, que se recorrió todo el Mediterráneo, llegó hasta la India. Bueno, una de las últimas personas que nos ha dejado una descripción del faro de Alejandría antes del famoso terremoto del 1303, y que dijo de esa iglesia, de ese templo, que era lo más bonito, la iglesia, el templo más bonito, y eso que él era musulmán, que había visto en ninguna parte del mundo. Allí mismo también, 100 años después de que pasara Ibn Jubayr, en el año 1282, el Consejo de los Gobernantes de Sicilia decidió, por ejemplo, entregar el reino de la ciudad, el trono de la ciudad, a Pedro II de Aragón, y se inició el periodo de dominación española. Es una iglesia realmente bonita. Al lado, por ejemplo, tenemos la iglesia de San Cataldo, de Santa María de Cataldo, que no tiene un interior ni mucho menos tan bonito como la primera. La verdad es que está casi despojada de elementos decorativos, pero su exterior realmente es un ejemplo de lo que es la ciudad de Palermo. La base nos podría parecer que estamos viendo la catedral de Durham o algunas abadías de Normandía, de Caen, y sin embargo en el techo encontramos, es casi como una especie de camello con 3, en este caso jorobas, o que se le hubieran puesto 3 turbantes rojos. Es una mezcla de arquitectura árabe con arquitectura normanda realmente curiosa. Si seguimos avanzando, subiendo por la calle Victorio Emanuel y alejándonos de la costa, vamos a llegar a la catedral. La catedral en color de piedra, color miel, es una catedral muy bonita, pero que yo destacaría, bueno, como todos estos monumentos, empezó siendo una catedral bizantina, después una mezquita, después una catedral de estilo gótico catalán, pero yo la destacaría por una cosa, por su curioso heliómetro. La iglesia es como una especie de cámara estenopeica, una especie de cámara fotográfica, y un rayo de luz atraviesa una de las cúpulas y refleja invertido el sol en un meridiano que va marcando los solsticios, y también pues tiene todos los signos del zodiaco. Es realmente una curiosidad. Contiene también las tumbas de los reyes normandos, o por ejemplo la tumba de Constancia de Aragón con la corona que se encontró dentro de la tumba, una corona muy bonita. En fin, otro sitio que tenemos que visitar. Avanzamos un poquito más y encontramos lo que quizás sería el lugar más turístico de todo Palermo, que es el Palacio de los Normandos. Un palacio normando, como su nombre indica, pero que tiene dentro la llamada Capilla Palatina. La Capilla Palatina, dicen algunos que contiene los mosaicos más bonitos que existen, los mosaicos más bonitos del mundo. Es una cuestión de opiniones, naturalmente, pero son unos mosaicos realizados con teselas de vidrio, de oro o revestidas de pan de oro, con representaciones muy fieles tanto del Antiguo Testamento, escenas del Antiguo Testamento, como de las cruzadas, paradójicamente realizadas muchas de ellas por artistas musulmanes, y que realmente destacan por el detalle, la expresividad de las caras, la sensación de movimiento. Es, como digo, uno de los lugares más visitados, o quizá el más visitado de Palermo, y representa pues la cima del lujo, del esplendor de lo que fue la monarquía normanda. Palermo realmente es una ciudad de contrastes. Si nos vamos al otro lado de la ciudad, hacia la costa, al barrio, por ejemplo, de Calza, que es la deformación árabe de la palabra iglesia, nos encontramos con un barrio que cuando pasó por allí la Madre Teresa de Calcuta dijo, bueno, esto es la ciudad de Calcuta en Europa. Y fundó ahí una congregación y empezaron a cuidar de los pobres de la ciudad como hacían en Calcuta, para vergüenza del gobierno italiano, que inmediatamente empezó un plan para restaurar la ciudad y para atender la pobreza que allí había. Y en medio, por ejemplo, de esa pobreza nos encontramos la iglesia de Santa María de Espasivo, en la que, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, fue la iglesia en la que originalmente estaba previsto la instalación de
Cristo subiendo al Gólgota, ese cuadro famoso de Rafael que hoy podemos admirar en el Museo del Prado, y que a los palermitanos les da mucha rabia que esté en el Prado porque sufrieron mucho para recuperarlo. Se creía que se había perdido en un naufragio, después se encontró en Génova. Cuando por fin lo trajeron y lo instalaron en la capilla, pues un virrey español se lo regaló a Felipe V y, como digo, pues ahora está en Madrid. Debió de ser lo único que sacamos de Italia. Pues sí, pocas Nos costaba cosas más. muchísimo dinero de Italia, ¿eh? Bueno, mejor que en Flandes lo pasábamos. Italia, mi ventura, por lo menos. Sí, bueno, los españoles que iban allí lo pasaban mejor. Pero es curioso, yo recuerdo una vez una entrevista con Indro Montanelli, en la que hablaba del siglo XIX en Italia, ¿no? Y decía, no había ningún partido italiano. Dice, había un partido francés, había un partido austriaco. Dice, había incluso hasta un partido español. Dice, pero no había un partido italiano. Dice, los austriacos pusieron orden, los franceses robaban mucho. Dice, a los españoles les costó dinero Italia. Y todo. Bueno, si uno se lee la historia de Roma de Indro Montanelli, puede perfectamente entender el resto de la política italiana hasta llegar al mismísimo siglo XXI. Perfectamente. Pues para destacar, para terminar de hablar de Palermo, yo diría que no nos podemos ir de allí sin visitar al menos también el Museo Arqueológico. Con esa historia que tiene Palermo, pues tiene restos de esculturas, de templos que había por toda la isla de Sicilia, algunas maravillosas. Yo destacaría, por ejemplo, aquella en la que aparecen los famosos gemelos traviesos, cercontes, esas criaturas del bosque aparecen colgados boca abajo, riéndose del trasero bronceado de Hércules, en esa representación de esa historia mitológica, yo creo que de las más graciosas de la mitología griega, ¿no? En que Hércules se conmueve y lo suelta viendo el ataque de risa que tenía, ¿no? Podemos ver a Perseo degollando a la medusa con una sonrisa en el rostro verdaderamente admirable. Y también creo que es importante no dejar de visitar las catacumbas de los capuchinos, un verdadero museo de la muerte que se ha hecho muy famoso, algo que es producto de la casualidad, puesto que los monjes empezaron a enterrar frailes allí. Cuando tuvieron que desenterrarlos para construir un hospital, se dieron cuenta que por la sequedad del ambiente y las corrientes de aire pues se habían momificado. A partir de allí pues se puso de moda y realmente hay ahora hasta 8.000 momias, no solamente de frailes y de monjas, sino también de niños, niñas, mujeres, hombres, de todas las profesiones, divididos por sexos o divididos por profesiones. Hay jueces, militares, abogados, muchos con sus uniformes. Algunas de las momias realmente extraordinarias, como por ejemplo la de Rosalía Lombardo, una niña de 2 años, que realmente parece que está dormida. Hay un famoso doctor, el doctor Solafia, que les inyectaba a las momias algo que su secreto se lo ha llevado a la tumba y que realmente algunas de ellas están conservadas de una forma notablemente extraordinaria. Yo lo que diría es que no se llevase allí a niños ni a personas excesivamente impresionables, porque realmente el lugar se siente la presencia de la muerte allí dentro. En fin, una ciudad con muchas cosas fascinantes a la que podemos ir, por ejemplo, con alguno de los cruceros del Corte Inglés, donde también vamos a visitar otras ciudades de Sicilia como Trapani o Messina, y que pasan por allí, pues bueno, casi en cualquier época del año, pero que ahora pues en estas fechas pues está muy bien para ir a visitar una ciudad como Palermo. Ya sabe usted, pues www.viajeselcorteingles.es o su agencia El Corte Inglés más cercana. Pues muchísimas gracias, don Iñaki. Le veo, Dios mediante, la semana que viene. Hasta la semana que viene. Y nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra tertulia de economía.